en las pantallas de sus celulares, tablets y computadoras, y vamos a pasar directamente ya a iniciar la actividad del día de hoy. Bien, ahí tienen, como les decía, el título. Y bueno, empezamos. Los receptores catalíticos, ¿no? Funcionan como proteínas unidos a enzimas. Fíjense que ahí dice también denominados receptores de actividad catalítica. Son proteínas, obviamente localizadas en la membrana celular, que actúan como proteínquinasas, es decir, como enzimas que fosforilan la proteína, lo que provoca una modificación en la actividad de dicha proteína. En la parte inferior, como pueden observar de esa imagen con dibujo, actúan como enzimas de acción directa que catalizan reacciones de fosforilización y generación de segundos mensajeros. Estos receptores están formados por una cadena polipeptídica con dominio extra e intracelular, unidos entre sí por un segmento de transmembrana con estructura de hélice. Eso vamos a ver también en una imagen un ratito más adelante. Aquí tenemos lo que acabo de decir. Estos receptores que ustedes ven en color amarillo, la parte superior que tiene la forma de un cilindro, aquí pueden ver ustedes. Entonces esto está representando el ligando. En realidad este receptor es un típico receptor de insulina, que sería el ligando la insulina. Entonces se van a unir a la subunidad alfa que corresponden al dominio extracelular. Hay un dominio de transmembrana, porque se llama de transmembrana, porque atraviesa la membrana desde el líquido extracelular hacia el intracelular, ¿no? Y finalmente tenemos un dominio intracelular que es voluminoso, como ustedes pueden ver, que actúa como una enzima o tiene actividad catalítica. A eso se refiere cuando hablan de receptores catalíticos, o sea que tienen una actividad de tipo enzimática. Uno de esos receptores, ¿no es cierto?, que hemos mencionado, sin lugar a dudas, es el receptor de insulina. Existen receptores entonces de membrana caracterizados por poseer una cadena polipeptídica con un segmento de transmembrana. Aquí tienen el segmento de transmembrana. Podemos poner también el puntero para poder visualizar. Esta es la membrana celular y aquí dice dominio de transmembrana. Está mencionándose en esta parte de la diapositiva, que se caracteriza bien por poseer un dominio intracelular que es voluminoso, catalítico. Esto funciona como enzima, con actividad enzimática propia, ¿no? Ahí está. O bien por asociarse a una proteína independiente con actividad enzimática cuando se activa. En este caso, este dibujo corresponde al receptor de la insulina, porque en realidad los receptores de este grupo son monómeros, o sea, solo esto, pero en cuestión de la insulina se transforma en dímero, o sea, existen estas dos subunidades que atraviesan esta membrana. Además tiene una subunidad alfa y esta es la beta, esta que hace una curva aquí, se denomina subunidad alfa, donde se va a unir el ligando. Todo esto de acá, entonces, es la subunidad beta del receptor de insulina. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Y recordemos que la mayor parte de los problemas hormonales que tenemos, por ejemplo, en Santa Cruz especialmente, es la diabetes. Entonces, tenemos que aprender obligatoriamente esto que estoy mostrándoles ahora. Bueno, vamos a pasar a describir cada uno de estos dominios. Primero vamos a hablar del dominio extracelular, o sea, ¿de qué estamos hablando? Desde aquí, desde donde estoy poniendo el puntero, todo esto vamos a hablar ahora, este dominio extracelular. Muy bien, contiene un extremo amino terminal, porque recuerden que no son dibujitos, son estructuras químicas. Si ustedes quieren mirar en el microscopio ese dibujito, no existe, no hay. ¿No? Ese dibujo es para que podamos entender, en vez de estar escribiendo fórmulas químicas,
nosotros en este momento estamos describiendo de manera literal cómo está organizado ese receptor. Entonces contiene el extremo amino terminal de la cadena polipeptídica, ¿no? Y presenta el sitio de fijación del ligando. Ya les dije que en este dibujo el ligando está representado por este cilindro de aquí, ¿no? Que en este caso podríamos decir, ¿no?, que sería la insulina. ¿Cuál es el ligando? La insulina. Muy bien. Entonces, los receptores están formados por sus unidades alfa, beta y gamma, ¿no? Perdón, alfa y beta, perdón. Alfa y beta. Ejemplo, el receptor de insulina que acabo de mencionar, el dominio extracelular, no es continuación del segmento de transmembrana. Entonces, como ustedes pueden observar, esta de aquí, esta curvita que hace aquí, esa es la subunidad alfa. Y esta de aquí, esta que está hacia abajo, y después continúa con el segmento de transmembrana para continuar con el dominio intracelular, entonces es la subunidad beta. Entonces aquí tenemos una subunidad alfa y esta es una subunidad beta. Ahora, esta subunidad alfa en este dibujo parece que fuese todo continuo y no lo es. En realidad están separados y unidos por unos puentes de azufre. Entonces se denominan puentes disulfuro. Entonces eso también es importante tener presente. Mientras que la subunidad alfa son de localización extracelular, las subunidades beta atraviesan la membrana plasmática, penetrando entonces en el citoplasma celular. Ambos tipos de subunidades están unidos mediante puentes de azufre que se llaman puentes disulfuro, que acabo de mencionarles también. Vuelvo a repetir. A ver, de nuevo para volver a enterarnos de todo. Entonces estos receptores son monómeros en realidad. En este caso, como hay dos aquí, entonces se denominan dímeros. Hay una dimerización para que funcione la insulina. Estos cilindros son la insulina. Esto que está aquí hasta este punto se denomina subunidad alfa. Desde aquí hasta aquí es la subunidad beta. ¿Es una continuación la subunidad alfa de la beta? La respuesta es no. Cada subunidad es, digamos, independiente. Y están unidas, sí, van a unirse, eso sí está clarísimo, por unos puentes de azufre que se denominan puentes disulfuro. Entonces, por lo tanto, la subunidad alfa es extracelular, mientras que la subunidad beta es extracelular, es de transmembrana y también de dominio intracelular. La beta es la más larga, pero la alfa es necesaria para que pueda unirse el ligando. Ahora, en esta subunidad alfa existe un grupo amino. Ese grupo amino de la estructura proteica es la que permite que el ligando, en este caso de insulina, pueda unirse. Mientras que este lado voluminoso de la subunidad beta que está en el dominio, digamos, intracelular, tiene el grupo carboxilo, que permite generar una actividad de una enzima llamada tirosinosinasa. Esa tirosinosinasa dona fósforos a esta subunidad voluminosa de la subunidad beta para generar entonces una acción catalítica o de carácter enzimática, provocando la fosforilización del receptor, digamos, de la insulina. Eso es importantísimo. Entonces, de nuevo, aquí tenemos el ligando, el dominio extracelular, el dominio de transmembrana y el dominio intracelular, es lo que acabamos de describir. Ahora, vamos a hablar sobre el dominio intracelular. Ya hablamos sobre este dominio extracelular, que es la cadena alfa. Ahora vamos a hablar todo sobre la beta. Es donde se encuentra la actividad enzimática, o sea, es la que realiza las funciones efectoras
Este dominio posee además residuos que pueden ser fosforilados y que son fundamentales para la regulación de la actividad del receptor. Además, en el dominio intracelular se encuentran lugares de unión con el adenosíntrifosfato, o sea, el ATP, sustrato de los procesos de fosforilización, porque eso es lo que tiene que producirse una vez que empieza a funcionar, ¿no es cierto?, el receptor. En este caso, como he dicho, sería el receptor de insulina. Entonces, eso es. Muy bien. Continuamos entonces con esto. Ahora vamos a observar la siguiente diapositiva. Bien, a ver. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Entonces pertenecen a este grupo receptores asociados a sinasa. ¿Hay alguien que tiene abierto su micrófono? Por favor, lo podría cerrar. Le agradecería muchísimo. Ya, receptores asociados a sinasa, generalmente tirosinasa o guanilciclasas. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una clasificación que pertenece a los receptores catalíticos, y entonces estos receptores están asociados a sinasas, que son las enzimas, generalmente tirosinasas o guanilciclasas. Entonces, lógicamente que es importante llegar a saber qué elementos forman parte constitutiva de estos receptores. Ahora, aquí en esta otra diapositiva tenemos tirosinosinasa, o sea, estamos hablando de una enzima. Son receptores para la insulina, fíjense lo que está diciendo. También para el factor de crecimiento epidérmico. O sea, estos receptores son los que permiten a la larga generar nuestro envejecimiento, porque si sigue creciendo la piel, entonces se va a tener que arrugar poco a poco. Y entonces cuando observamos un anciano que tiene la piel arrugada, este factor de crecimiento epidérmico sigue funcionando. Y están localizadas en su dominio citoplasmático. Se activan cuando el receptor se une al ligando. Los receptores a continuación se autofosforilan en residuos de tirosina. Muy bien, ahora vamos a mirar todo lo que hemos explicado hace un momento. Como ustedes podrán ver, este receptor que tiene una subunidad alfa, que sería esta verde, en este dibujo, vuelvo a repetir, no existen en las células dibujos, son estructuras químicas. Se va a unir por puentes disulfuro, ¿no es verdad?, con la subunidad beta, que atraviesa la membrana, por eso se llama dominio de transmembrana, y se dilata, lo que forma una estructura voluminosa intracelular que tiene carácter enzimático. Ahora, aquí hay otro monómero. Entonces, si estos dos, como ocurre en esta otra parte del dibujo, se unen, entonces se ha formado un dímero. Y aquí está la proteína sinasa. Esa proteína tirosinosinasa, en este caso, está inactiva. ¿Por qué está inactiva? Porque no ha incorporado los fósforos. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del adenosíntrifosfato. Fíjense ustedes, estos óvalos son estos mismos, pero que tienen otro color. ¿Por qué los han pintado de otro color? Para que nos orientemos que estos más amarillentos o más naranjas no están activos, pero estos sí están activos. ¿Por qué están activos? Porque han utilizado el ATP, le robaron un fósforo y entonces se transformaron en adenosín difosfato. Ese adenosín difosfato, ¿por qué es difosfato? Porque perdió un fósforo. ¿Y dónde se fue ese fósforo? A esta parte del receptor beta. Y entonces, ¿qué se ha generado al incorporar ese fósforo? Una fosforilización, la incorporación del fósforo. Y eso es importante, sí. Y una vez que se ha incorporado el fósforo, miren lo que ocurre con la proteína tirosinosinasa. Ya no tiene ninguna forma, o sea, se ha gastado, ya ha cumplido su función. ¿No es verdad? Y otra vez vuelve a utilizar
el ATP para constituirse en un sustrato de proteína fosforilada. Aquí ustedes tienen esa fosforilización también. Entonces eso es lo que ocurre. Entonces estos receptores con actividad tirosino-sinasa, sinasa intrínseca, que hemos hablado que corresponde al receptor de insulina, fosforilan directamente los residuos de tirosina, sinasa, localizados en la propia estructura molecular, por lo tanto generan lo que se denomina una autofosforilización o en otras moléculas señaladoras diferentes del propio receptor. Dentro de estos tipos de receptores tenemos el receptor de insulina que hemos mencionado, los receptores de distintos factores de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, de eosinófilos, de neutrófilos, etcétera, etcétera, e incluyendo el factor de crecimiento epidérmico para que ustedes puedan tener eso también dentro de la información sobre este tipo de receptores. Esto de aquí que nosotros estamos observando, ya de hecho, nos está hablando, ¿no es cierto?, de cómo va a funcionar el receptor versus la insulina, que voy a pasar a explicar, pero previamente voy a decir unas cosas antes que me meta al dibujo y a describir. Lo importante es que están formados por una sola subunidad. Por lo tanto, son monómeros, como les dije, después se van a volver dímeros. La dimerización desencadena entonces la actividad de tirosinoquinasa intrínseca de tal manera que una fosforilización recíproca que aumenta la actividad catalítica del receptor, así como la creación de puentes de unión con otras proteínas encargadas de continuar con el proceso de señalización celular. Entonces, a ver, observemos esto. Esta es la insulina. Esta de aquí, que está en amarillo y con unos extremos naranjas. Esto de aquí, como ustedes pueden ver, también pertenece a la insulina. Entonces, todo este complejo es la insulina. Dos partes tiene, como pueden observar aquí. Una amarilla con naranja y otra café. ¿Dónde se está uniendo esta insulina? Fíjense, en dos partes. En la subunidad alfa, pero aquí hay una especie de bolita que también hace contacto con esta subunidad beta. Esta subunidad alfa es extracelular. Este es el líquido extracelular. Esto de aquí en verde es la membrana celular. Esta de color violeta o lila o lo que quieran llamarle, entonces esta es la subunidad beta que atraviesa toda esta membrana, por lo tanto tiene un dominio de transmembrana y un dominio intracelular. ¿Qué pasa aquí? Entonces se va a unir a la tirosinasa. ¿Para qué? Para que se genere la incorporación de estos fósforos. ¿Cómo se denomina eso? Fosforilización. O sea, ¿qué está generando en realidad una autofosforilización? ¿De dónde diablitos salieron estos fósforos? ¿De dónde? Entonces, del ATP. El ATP le dona ese fósforo para que se genere la autofosforilización. Y entonces, al generar esa autofosforilización, se incorporan estos fósforos. Y luego, ¿qué va a hacer? Va a activar un sustrato de residuo de insulina. Ese sustrato es residuo de insulina 1. Y luego va a activar una tirosinosinasa, liberando un fósforo para que la proteína quinasa, fosfatidilquinasa trifosfato, que se está de aquí, genere la apertura de este canal para que entre la glucosa, porque si no, no podría entrar la glucosa. ¿Pero lo hace sola? No, no lo hace sola. ¿Por qué no se mete la glucosa de manera sola? Porque no es factible que este elemento denominado glucosa pueda atravesar sencillamente esta membrana y listo, y se acabó. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de un transportador de glucosa 4. Aquí dice GLU
4. Entonces, ¿qué es este dibujo de aquí? Y entonces eso se llama transportador de glucosa 4. Ese transportador de glucosa 4 hace que ingrese la glucosa. Y esa glucosa entonces va a incorporarse siempre y cuando esta sea una célula hepática en generar la síntesis de glucosa, es decir, la glucosa 6-1-fosfato, la glucosa 6-fosfato, el uridindifosfoglucosa y el glucógeno. Y una vez que se ha transformado en glucógeno, entonces se almacena en la célula hepática. Por eso digo que esto es una célula hepática. Aquí lo tienen el núcleo. Pero solo eso hace la insulina. La respuesta es no. No solo eso hace. Entonces, ¿qué más hace? Entonces, una vez que se ha fosforilado, puede seguir este camino, pero también puede seguir este otro. Y este otro, si ustedes se fijan las flechas, entonces llega al núcleo y genera lo que se llama síntesis de proteína. Si alguien dice, ¿qué proteína se sintetiza cuando la insulina actúa sobre la célula? Los transportadores de glucosa. Fíjense ustedes que aquí está la flecha, actúa sobre este núcleo, aquí están las cadenas de ADN y obviamente se va a polimerizar una de estas cadenas, la cual va a dar lugar al ARN mensajero, y el ARN mensajero va a salir y va a llegar a estas esferitas que ustedes están viendo de color celeste con blanco, y entonces en ese lugar que es el ARN ribosomal se genera la síntesis de proteínas. ¿Cuáles proteínas? Las proteínas transportadoras. ¿Las proteínas transportadoras de qué? De la glucosa. Entonces, no es una sola cosa que hace, digamos, la insulina para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera. Entonces, posteriormente, los dominios citosólicos de la tirosina fosforilado se unen con gran afinidad a un grupo de proteínas citoplasmáticas, ya hemos mencionado eso, denominadas dominios SH2, que poseen una avidez por los residuos fosforilados. Entonces, las proteínas SH2 son de naturaleza variable, se denominan también proteínas acopladoras y pueden presentar actividad enzimática de tipo fosfolipasa, quinasa, fosfatasa, y en algunos casos carecen de actividad catalítica intrínseca, pero contienen sitios de fosforización que son reconocidos por otras proteínas implicadas en los procesos de señalización celular, denominados proteínas puente o adaptadoras, ya que conectan el receptor con las proteínas efectoras del receptor de insulina, que estas serían las proteínas acopladoras, estas de color celeste, como ustedes pueden observar aquí. Entonces, el receptor de insulina es una glicoproteína de transmembrana muy compleja y consiste en 4 subunidades, 2 del lado alfa y 2 subunidades beta, porque ya dije que son dímeros. Aquí tienen. Aquí hay una alfa y aquí hay otra alfa. Entonces, 1 y 2. Y aquí 1 y 2, que son las beta. Cada uno de estos complejos es un monómero, pero cuando se unen a la insulina, forman dímeros para generar dos cosas: síntesis de proteínas por un lado y por el otro lado el transporte de la glucosa a través de las membranas con los diferentes transportadores. Nos quedan unos 10 minutos, vuelven por el mismo enlace, ¿no es cierto?, a la clase que estamos pasando ahora. Entonces, importante que tengamos este concepto. Ya, ahora, de nuevo vamos a repetir esta vía para los que no han entendido. No sé si alguien quiere que lo repita en realidad, porque si quieren seguimos pasando, no sé, a ver, quiero escuchar a través del micrófono la insulina, que es una hormona. Este es su receptor. ¿Cómo está constituido ese receptor? Por 4 subunidades, 2 alfas que aquí tienen y 2 beta. En realidad estos son monómeros, pero cuando se unen a la insulina
promueven la formación de dímeros. Estos dímeros tienen las siguientes características. Primero, las subunidades alfa son extracelulares, pertenecen al dominio extracelular. Y las subunidades beta, que son independientes de las alfa, se unen a través de puentes disulfuro, o sea, de azufres. Pero como son dos azufres, por eso se llaman disulfuros. Entonces ya se unió la subunidad alfa con la beta. Muy bien, ¿qué hace cuando la insulina se une? Genera una autofosforilización. Esta tirosinosinasa inactiva, entonces incorpora el ATP y le roba un fósforo. Y entonces al robarle un fósforo se está generando una autofosforilización. A eso se denomina autofosforilización. Bien, ahora hay dos caminos que va a seguir la actividad catalítica de esta tirosinosinasa. Por un lado, la incorporación de la glucosa, que enseguida vamos a hablar cómo lo hace, y en segundo lugar, la síntesis de proteínas. No hace una sola cosa la insulina. Si alguien cree que hace una sola cosa, o por lo menos tenía el concepto de que solo una sola cosa hacía, por ejemplo, incorporar el azúcar a la célula, no es cierto, no es cierto. Recuerden que las personas que tienen diabetes infanto-juvenil, ¿no? Estoy hablando de niños y jóvenes que pueden tener deficiencias enzimáticas. Por ejemplo, las paperas pueden generar diabetes infanto-juvenil, porque la gente cree que solo el virus de la papera se va a ir a los testículos o va a quedar, digamos, en los cachetes, es decir, a nivel de la glándula parotiditis. Y no es verdad. ¿Cómo se llama? La parotiditis, que es un virus que genera paperas, entonces afecta a todas las glándulas, incluyendo las del páncreas. Y cuando destruyen las células beta de los islotes del Langerhans, entonces se genera la diabetes infanto-juvenil, aunque existan diabetes desde el punto de vista, digamos, del nacimiento mismo, pero enfermedades como eso sí pueden provocar. Entonces, no es que deba de hacer reposo solo el hombre para que no se le vaya a los huevos y se vuelva potroso. No, también las damas, porque pueden llegar a tener entonces parotiditis. Bueno, entonces, si le ha dado en esa etapa, digamos, diabetes, en la etapa infanto-juvenil, obligatoriamente tiene que usar insulina, porque si no, no va a crecer. No solamente se va a morir por la insuficiencia de glucosa en el interior de la célula, sino también no va a crecer. Entonces, funcionan dos cosas con la insulina. Uno, para incorporar la glucosa y otro, para generar síntesis de proteínas. Aquí las tenemos, las flechas, pueden observar ustedes. Muy bien, entonces las dos subunidades alfa están unidas entre sí por un puente disulfuro. Entonces, tanto la alfa como la beta, eso ya les he dicho. Además, cada una de las subunidades alfa está unida a la subunidad beta por puente disulfuro, formando un heterotetrámero. ¿Por qué? Porque son 4, 2 alfa y obviamente 2 beta. Ya no es un monómero, se ha convertido en un dímero. Entonces, cada uno de estos, esta alfa con esta beta, es un monómero. Esta alfa con esta beta es un monómero. Pero como se han unido estas dos, entonces se ha conformado lo que se llama dímero. Hasta ahí creo que va claro. La unión entonces de la insulina a las subunidades alfa provoca un cambio conformacional de la subunidad beta y desencadena la actividad tirosinosinasa o tirosinoquinas, como quiera. El dominio intracelular, digamos, eso va a ocurrir en el dominio intracelular, eso quise decir. Ya, la fosforilización de la subunidad beta, entonces induce a la fosforilización de sustratos endógenos. ¿Cuáles son esos benditos sustratos endógenos? Esto de aquí que acabo de mencionar, esto donde dice IRS1, ¿ven? IRS1. Y entonces uno quiere saber qué diablos significa IRS1.
1. Entonces significa sustrato de receptor o sustrato de residuo de insulina o sustrato de receptor de insulina, como quieran verlo ustedes. Esta sigla está en inglés y existen varios sustratos de receptor de insulina, sí, por eso aquí dice 1, o sea que hay 2, hay 3, sí. Pero ¿por qué en este caso se denomina sustrato de receptor de insulina o sustrato de residuo de insulina? ¿Por qué se denomina 1? Porque es una célula hepática la que estamos viendo. Es un hepatocito. ¿Y cómo sabe que es un hepatocito? Porque el transportador de glucosa 4 se encuentra en el hepatocito. Por eso sé que eso es así. Entonces, muy bien. Existen, fíjense, para hacerles más claro, existen 4 tipos de sustrato de receptor de insulina o de residuo de insulina, como quieran verlo ustedes, ¿no? De la 1 a la 4. La 1 es una proteína rica en regiones de unión de tirosina fosforilada. Y una vez que ese receptor de residuo de insulina o sustrato de receptor de insulina se fosforila, se introduce una unión covalente a ese receptor con otras proteínas específicas de dominio SH2. Entonces, una vez que ya tenemos este elemento donde se ha generado una fosforilización de este sustrato de receptor de insulina 1, entonces se va a formar el fosfatidil triquinasa. Aquí está, fosfatidil inositol triquinasa. Esta acá es la quinasa. Muy bien. Entonces, eso, al generar una activación, promueve la movilización de este transportador. Por eso aquí hay un signo positivo, que quiere decir que esta sustancia denominada fosfatidil inositol triquinasa o 3-quinasa genera esta activación de este transportador, que es el transportador de glucosa 4. Hay otros tipos de transportadores, sí, hay el 1, el 2, el 3 y el 4. Después vamos a hablar sobre ese hecho también. Entonces, aquí está clarito, GLUT4. Ya, entonces ese es el transportador de glucosa. Entonces, la fosfotirosinasa fosfatasa genera la inducción de proteínas y lípidos. Y existe una clase de proteína SH2 que se llama GRB2. Esa proteína GRB2 genera una activación de los factores mitógenos y de crecimiento por la vía de RAS-RAP-MAC. Después voy a explicar eso. Otras proteínas SH2 generan entonces la síntesis de glucógeno. Fíjense que aquí esta esfera que ustedes están observando es la glucosa que está entrando. Y entonces aquí va a haber una serie de actividades. Primero voy a mencionar algunas que son importantes. Por ejemplo, la presencia de la que permiten que este transportador libere, digamos, la glucosa. ¿Qué pasa con esa glucosa? Entonces, primero va a actuar una enzima que se llama glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato va a transformar ya a la glucosa, y otra enzima que se llama glucosa 6-fosfato va a transformar a esa glucosa en uridindifosfato, y ese uridindifosfato se va a transformar en glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? Es la glucosa que se ha transformado en una sustancia capaz de ser almacenada. Si alguien hace huelga de hambre, ¿de dónde va a sacar glucosa para que el más de 1 billón de células que tiene el cuerpo humano puedan funcionar? ¿De dónde? Sale del hígado. ¿Y de qué parte del hígado sale? De los hepatocitos.
Sí, ¿y qué tienen los hepatocitos? Tienen glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? Es la forma de almacenamiento de la glucosa. Eso es. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Por eso sé que esta célula que está aquí, ¿no? Es una célula hepática en este dibujo, ¿no? ¿No es verdad? Entonces, ahí tenemos para que podamos entender. Pero hay otra parte, pues. ¿Cuál es esa otra parte? Estas esferas celestes de aquí. Que miren, aquí hay una flecha. No es esto nomás. Esto es para incorporar la glucosa y transformarlo eso en glucosa. Y esto de aquí va hacia el núcleo. Miren ustedes, aquí está la flecha que va al núcleo. Y entonces ustedes pueden observar que aquí está saliendo como un gusanito de color negro y luego hay una flecha. ¿Y qué es esto? El ARN mensajero. ¿Y de dónde salió? Del ADN. ¿Y quién estimuló al ADN? Esta parte de aquí. Y entonces, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué son estas esferitas de color celeste? A ver, pongamos el puntero de colores para poder entender. Miren, este gusanito, ¿qué es esto? El ARN mensajero. ¿De dónde salió? De este ADN salió. ¿Y quién estimuló eso? ¿Quién lo hizo? Hizo la insulina. Y entonces está protagonizando síntesis de proteínas. Este ARN mensajero, que es esta misma vigorita de color verde que se observa aquí, y aquí hay dos puntitos, uno rojito con blanco y otro celeste con blanco. ¿Qué es eso? El ARN ribosomal. Y ese ARN ribosomal usa el ARN de transferencia para generar la síntesis de proteínas. ¿Y qué ha llevado este ARN mensajero? ¿Qué proteína se va a formar? ¿Y qué dice esta flecha? ¿Cuál proteína se formó? El transportador de glucosa 4. ¿Y para qué diablos sirve este transportador de glucosa 4? Para transportar la glucosa y a través de procesos enzimáticos se transforme la glucosa en glucógeno, como por ejemplo la glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, ¿no? Uridindifosfoglucosa y luego el glucógeno. Ya está. O sea, hasta ahí, digamos, hemos estado explicando el problema. Y por lo tanto, el resultado final incluye efectos metabólicos a corto plazo y un aumento de la captación de glucosa y efectos a largo plazo de la insulina, que es la diferenciación celular y el crecimiento. ¿Cuál diferenciación celular? La formación, pues, de nuevas proteínas. Entonces, la insulina regula los niveles de azúcar en sangre. Con las comidas, los niveles de azúcar en sangre aumentan y la insulina se libera por las células beta del páncreas a la sangre, entonces estimulando a sus receptores, ya sea en los 3 tejidos blancos de la insulina. Ahora voy a hablar también para que quede claro. En todos los lugares actúa la insulina, sí. ¿Es importante en todos los lugares la insulina? No. En el cerebro puede no existir y no hay problema. Sin la necesidad de la utilización de la insulina, la glucosa puede utilizar las células del cerebro. Pero existen 3 tejidos blancos o básicos donde actúa la insulina. ¿Cuáles son esos tejidos blancos? Entonces son el músculo, sobre todo el músculo esquelético, el tejido adiposo y finalmente el hígado. Esos son los 3 tejidos blancos de la insulina. Recuerden que hay un jueguito, que no es tan jueguito, hasta en las Olimpiadas se lleva el tiro al blanco. Lo hacen con un rifle o lo hacen con un arco y una flecha. Entonces, ¿a dónde apuntan? A un blanco, que es un círculo. Bueno, en este caso se llaman tejidos blancos porque son los lugares donde más y más importante es su actividad de la insulina. ¿Cuáles son esos? El músculo esquelético sobre todo, pero también el cardíaco y el liso, el tejido adiposo y también el hígado. A eso se llaman tejidos blancos. Eso lo han debido ver en fisiología. Entonces, la glucosa para atravesar la membrana plasmática necesita la ayuda de un transportador. Cuando la insulina se une al receptor, se desencadena la actividad tirosinoquinasa del dominio intracelular y activa entonces la proteína triquinasa
originando la actividad del transportador, que generalmente es el TUT4, que se trasloca, o sea, trasladarse, localización, se traslada de localización, eso significa traslocar. Entonces, a la membrana plasmática desde el citosol y promueve la captación de la glucosa. Una vez que el receptor se inactiva, el transportador de glucosa 4 también se inactiva y entonces desaparece la actividad de la insulina en esas células. Bueno, ahora vamos a hablar de esta otra vía enseguida, a ver si tenemos una diapositiva mejor aquí, ya. Miren esta cosa maravillosa, digamos, que han hecho. Aquí está la bendita membrana celular. Aquí está la glucosa. ¿Quién genera el ingreso de la glucosa? Este transportador de glucosa 4. Pero aquí, chica, hay una serie de cosas. ¿Y a dónde va eso? Al núcleo. La pinta. Entonces, no hace solo meter a quitar la insulina, no. Si alguien les dijo que eso era así, no es eso nomás. Seguramente que deben de saberlo muy bien por la fisiología que tienen altas horas ustedes más que en otra parte. El sustrato de receptor de insulina 1, ¿lo ven? Entonces, aquí hay una vía, miren, SOS, RAS, RAP, MAC, y vamos a referirnos a eso también, porque no solamente nos vamos a referir a esta otra parte, hay gente que sigue ingresando y me perturba la cosa. Aquí está la síntesis del glucógeno, miren, esta es la vía que hemos hablado nosotros. Este transportador mete la glucosa, sigue esta vía y ahí se sintetiza la glucosa, también la glucosa puede generar lípidos, ¿no? Y demás así. Bueno, entonces ahora nos falta toda esta otra vía, esta vía SOS, RAS, RAP, MEC, ERC. Pueden ver ustedes. Entonces, ¿y eso a dónde está yendo? Al núcleo. Esto es el núcleo. ¿Y para qué diablos hará todo esto? Para generar estos transportadores, por ejemplo, de glucosa, como ustedes pueden ver. Y entonces, la insulina solo actúa incorporando glucosa, no, también genera, aquí dice, síntesis de proteínas, dice aquí esta flecha. ¿Ven ahí? Ya está. Entonces, una de las proteínas que hemos denominado SH2, ¿no? ¿Ya? De mayor relevancia se llama GRB2. ¿Cuál es esa proteína SH que en este caso recibe el nombre de GRB2? Pueden observar aquí, miren, esta esferita de color guinda, ¿no? Dice GRB2. Entonces, ¿qué es esta proteína GRB2? Es una proteína SH2 específica para la insulina, que recibe el nombre de GRB2. Entonces, está implicada en la activación de las rutas más importantes de señalización celular que se llama ruta RAS-RAP-MAC. A ver, veamos. RAS, aquí está RAP-MAC, aquí. Ya, entonces esta es la ruta. Por eso sigue esta flecha. Muy bien. Entonces, GRB2 es una molécula adaptadora. Es una molécula adaptadora. Si me preguntan qué es GRB2, es una proteína adaptadora que se asocia mediante un dominio específico a un nucleótido denominado SOS. Aquí está el nucleótido denominado SOS, ahí donde está el puntero con, digamos, con el color rojito, ya, el cual favorece el intercambio del guanosin-difosfato por el guanosin-difosfato. ¿Qué es eso? Es energía pura, es energía pura. Entonces, el ADP va a transformar en ATP. La verdad, en este caso no es ATP ni ADP, es GDP, que viene de la proteína guanosina, o por lo menos tiene una similitud con la guanosina, por eso se llama
GDP, GTP. El complejo interacciona con su molécula diana, la proteína Ras. ¿Cuál es la proteína Ras? Es esta. Entonces, este SOS va a incorporar el ADP, el GDP, perdón, en GTP, y va a interactuar con esta proteína denominada Ras, como pueden observar. ¿Qué es la proteína Ras? Es una pequeña proteína G que en su forma inactiva se haya unido al guanosin-trifosfato. Cuando el guanosin-trifosfato se intercambia por el guanosin-trifosfato, es decir, cuando ese guanosin-trifosfato incorpora un fósforo, se transforma en guanosin-trifosfato. Entonces, esa proteína Ras, donde está el puntero de color rojito que ustedes están observando ahí, ¿no? Pasa a su forma activa. ¿Y cuál es su forma activa? Una vez activada, entonces, esa proteína denominada Ras se va a transformar en RAP, activándola y desencadenando una cascada de fosforilizaciones. Bien, entonces, una vez que RAP, voy a poner donde está RAP, aquí tienen, aquí, esta es activada por la actividad de esta Ras. Entonces, cuando esta se activa, entonces va a fosforilar y su sustrato va a ser MEC, que es lo siguiente, que se denomina quinasa capaz de fosforilar tirosina y treonina. Y MEC, a su vez, fosforila una familia de proteínas con el nombre de quinasas reguladoras de señales intracelulares. Aquí tenemos esta MEC de aquí, ¿no? Va a activar una serie de proteínas que se denominan. Esta acá significa quinasas, esta R reguladoras, ¿no? Y esta E extracelulares. Entonces tenemos ERC, como ven ustedes aquí. Entonces, quinasas reguladoras extracelulares. Quinasas reguladoras extracelulares. Muy bien. ¿Qué forman parte de las quinasas activadas por mitógenos MAC? ¿Qué significa MAC? Aquí ya no hay el tal MAC, pero vamos. Mitógeno significa quinasa activada por mitógeno. Eso se denomina MAC. Quinasa activadas por mitógeno. Entonces, la K de la palabra MAC significa quinasa. La A de la MAC significa activada. La P por y la M mitógeno. Y cuando estoy hablando de esa sigla MAP, entonces estoy hablando de una actividad de quinasas extracelulares que actúan sobre el núcleo generando síntesis de proteínas, como pueden observar ahí en la diapositiva. Entonces, ahí tenemos también lo importante. Bueno, estos sustratos que son los ERK1 y ERK2 son variados e incluyen factores de transcripción o proteínas citoplasmáticas como la quinasa 6 que favorecen la síntesis proteica. Vuelvo a repetir, ¿qué síntesis proteica va a realizar? Por ejemplo, la síntesis de proteínas transportadoras, que en el caso de las células hepáticas son los transportadores GLUT4. Entonces, si hay GLUT4, ¿hay GLUT1? Sí. ¿Hay GLUT2? Sí. ¿Hay GLUT3? Sí. ¿Hay GLUT4? Ya lo hemos hablado. ¿Hay GLUT5? Sí. Entonces, eso también es importante tener presente para que sepamos que existen otros tipos de proteínas transportadoras en diferentes tejidos. Pero como hemos hablado del transportador de glucosa 4, estamos hablando de las células hepáticas. De eso estamos hablando. Entonces, de manera que estas proteínas ERK, que pueden ser 1 y 2, estimulan la transcripción de los genes, así como la síntesis de proteínas esenciales
en los procesos de crecimiento y de diferenciación celular. Una vez transmitida la señal por MAP, entonces se desfosforilan e inactivan por factores de la fosfatasa específica, lo que favorece la terminación de la señal. Entonces, eso es importante tener presente también, ¿no? Porque tiene que haber un momento en que deje de funcionar esta síntesis de proteína, no va a estar todo el tiempo, digamos, funcionando. Tiene que parar, digamos, esa maquinaria de síntesis de proteínas y de acuerdo a las necesidades, pues el organismo irá sintetizando en cuestión. Bien, entonces vamos a continuar adelante con esta diapositiva. Aquí de nuevo tenemos todo ese montón de actividades que ustedes pueden ver de nuevo. Aquí tenemos otra forma de dibujar el receptor de insulina. Entonces nosotros vamos a tener una vía que es esta de aquí. ¿Para qué? Para que estos transportadores de glucosa 4 introduzcan la glucosa. Aquí está la glucosa transportada. Y entonces, obviamente que esta glucosa se va a almacenar como glucógeno. Por lo tanto, esto es una célula hepática. Pero no solamente eso hace, sino también que el exceso de glucosa puede generar la adipogénesis, es decir, la formación de tejido adiposo. Por eso que los obesos, los gordos, gordas, o lo que quieran llamarle, en pocas palabras, es una patología llamada obesidad, entonces también se incorpore ese azúcar como lípidos y también obviamente como proteínas. Ya, y aquí tenemos la otra parte que ya dijimos que esta autofosforilación va a activar una proteína denominada SHC, que luego se va a transformar en una proteína GRP2, que es una proteína adaptadora que va a fosforilar a otra, que es la SOS, y va a generar la vía RAS-RAF, MEC y ERK, que tenemos la 1 y la 2, no es que sea medio esto, y generar el crecimiento y la diferenciación celular. Entonces, esta diapositiva, como ustedes pueden observar, nos muestra las dos vías que sigue. Por un lado, en generar la síntesis de glucógeno, la adición de más células adiposas, además de síntesis de proteínas y demás cuestiones, ¿no es verdad? Que se ha generado a partir de esta actividad de la insulina y obviamente la incorporación de glucosa, ¿no es cierto?, a las células blanco, en este caso a las células hepáticas. De nuevo aquí tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos quinasa activada por mitógeno. Aquí dice MAP, ¿no? Esta ERK va a generar esto y que entonces va a ocurrir con eso. Fíjense, aquí dice, estimula síntesis del ADN, promoviendo crecimiento celular. ¿Qué hace esta otra? Protege contra la apoptosis y estrés oxidativo, favorece la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa a partir de otros elementos como son las grasas y las proteínas. Promueve la neurogénesis y la adipogénesis, suprime la ingesta de alimentos al hipotálamo. Esta mTOR protege contra la apoptosis, estrés oxidativo, promueve la fosforilización de serinas de los sustratos de receptor de insulina o de residuo de insulina, estimula la traslación del ARN mensajero a la síntesis de lípidos y proteínas. La GSK3, como pueden observar, protege contra la apoptosis, inhibe la síntesis de glucógeno, reduce la fosforización y así sucesivamente tenemos, ¿no?, la participación de esta proteína importante que es la GLUT4 y toda la vía de síntesis que tiene aquí y toda la otra vía de la formación, como se dice, ¿no?, del glucógeno, que es el elemento, digamos, de almacenamiento de la glucosa. Y aquí tenemos los diferentes tipos de transportadores, como pueden ustedes observar,
no es que sea uno solo. Hemos hablado del transportador 4 porque estábamos en una célula hepática, pero aquí tienen, la T significa transportador. La palabra glu de glucosa 1, ¿dónde se encuentra eso? En todos los tejidos. Transportador de glucosa 2, hígado, islotes pancreáticos. La 3, entonces, el cerebro. Y aquí, ¿qué dice? GLUT4 activado por insulina, músculo, corazón, tejido adiposo, hígado también. Ya, transportador de glucosa 5, intestino, testículo, riñón, eritrocito. Transportador de glucosa 6, vaso, leucocito, cerebro. Transportador de glucosa 7, hígado. Transportador de glucosa 8, testículo, cerebro. Transportador de glucosa, hígado, riñón. Transportador de glucosa 10, hígado, páncreas. Transportador de glucosa 11 y transportador de glucosa 10, corazón, músculo. Transportador de glucosa 12 y 8, corazón y próstata, ¿no? Entonces, pseudoendógeno, transportador de glucosa 6, es inactivo. Ahí tienen ustedes los diferentes tipos de transportadores y el que está marcado, que es más importante de todo, sin lugar a dudas, es el transportador de glucosa 4. ¿Qué es eso? Una proteína, eso es. Entonces, la tirosinosinasa la estructura básica de estos receptores comprenden zonas extracelulares, cuya función es servir para la unión de los ligandos, eso ya hemos hablado, e intracelulares, que son regiones de gran tamaño y con funciones efectoras. En el caso de los receptores de factores de crecimiento, la estructura consiste en una única cadena larga en la cual la zona intracelular posee actividad de tirosinosinasa. Actividad de tirosinosinasa es una tirosinoquinasa, que es una enzima que puede transferir entonces un grupo fosfato a un residuo de tirosina de una proteína. Ya aquí de nuevo tenemos, fíjense, aquí están los monómeros, aquí tienen ya la formación de los dímeros, como pueden observar ustedes. Estos son los receptores de tirosinoquinasa, cada uno de esos, los cuales tienen un dominio extracelular, un dominio de transmembrana y un dominio intracelular. Ya, de nuevo aquí está el monómero, este es su dominio extracelular, este es el de transmembrana, y este es el más importante, que es el dominio catalítico, que activándose con el ATP, fíjense, el ATP se une aquí, le genera o le dona un fósforo, lo mismo ocurre en el otro monómero, y cuando reciben las hormonas, en este caso de insulina, se transforma en un dímero. Aquí están separados, pero aquí ya se produce la dimerización del receptor. Entonces, contiene 3 dominios, ya lo hemos hablado, una porción de unión al ligando, que es el dominio alfa, que atraviesa la bicapa lipídica, una región efectora que se extiende por el citoplasma y contiene un sitio catalítico con actividad de tirosinoquinasa. Entonces, los receptores con actividad de tirosinosinasa, estos receptores median las acciones de una gran variedad de ligandos, como por ejemplo la insulina, los factores de crecimiento, ya sea de neutrófilos, citocinas, los receptores neurotróficos, familia de proteínas que favorecen la supervivencia de las neuronas. Las citocinas son proteínas que regulan la función de las células que producen otros tipos de células. Su acción fundamental es la regulación del mecanismo de la inflamación. Hay citocinas proinflamatorias y otras antiinflamatorias, que eso lo vamos a ver también ampliamente cuando nosotros veamos AINES, que son los analgésicos antipiréticos. Aquí tenemos mucho mejor la imagen. Estas son las subunidades alfa, estas son las beta. Aquí están los benditos puentes disulfuro, como pueden observar ustedes, ¿no? Son azufres, como pueden observar, ¿no? Y entonces la cadena beta es toda esta, y esta es la parte voluminosa donde tiene un grupo carboxilo, y aquí existe un grupo amino donde se va a unir la hormona, en este caso, en el caso que hemos explicado largamente, entonces es lo de la insulina. Y aquí de nuevo, ¿no? Otra forma de mostrar, ustedes ven aquí, dice TIR, entonces esto es la tirosinosinasa. Esta es la parte voluminosa de la porción beta. Esto de aquí son las porciones alfa donde se está uniendo, digamos, la insulina.
Están formados por una única subunidad. Tras la unión de ligandos se asocian formando dímeros. La dimerización desencadena la actividad de tirosinoquinasa intrínseca de tal manera que se da una fosforilación recíproca que aumenta la actividad catalítica del receptor, como la creación de puentes de unión y otras proteínas encargadas para continuar el proceso de señalización. Muy bien. Receptores de tirosinoquinasa. Entonces, a diferenciación de los receptores que hemos mencionado, el receptor de insulina, poseen actividad quinasa intrínseca y se asocian directamente a la enzima. Atraviesan la membrana plasmática una sola vez. También poseen especificidad de ligandos, necesitan formar complejos, o sea, los dímeros, para poder activar las vías de señalización. En algunos casos están formadas. Tenemos 10 minutos, ya se va a acabar el tiempo de nosotros. Entonces, listo. Y en algunos casos están formadas por más de una cadena proteica también. ¿No? De nuevo, el receptor de insulina, que ya hemos hablado ampliamente. La misma cosa tenemos aquí, ¿no? De nuevo, ahí tenemos también, ya eso hemos hablado. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los receptores que regulan la transcripción de genes. El cuarto grupo de receptores. Los primeros se llamaban ionotrópicos, que habían dos, unos activados por voltaje y otros activados por ligando. Los receptores número 2 son los receptores metabotrópicos o activados por proteínas G. Los receptores número 3, que son los receptores enzimáticos, como ya hemos mencionado, los activados por esa enzima tirosinoquinasa u otras quinasas, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar de los receptores activados, o perdón, que tienen actividad a nivel del núcleo. Bien. Este es un receptor nuclear. Esto se encuentra en el núcleo. Y entonces, como ustedes pueden ver, este receptor, que obviamente es una proteína, tiene varias partes. Si ustedes observan, hay una letra A, hay una letra B, hay una letra C, hay una letra D, una F y una G. Pero también, además, tienen algunas cosas que quiero que ustedes la noten. Entonces, aquí tiene un grupo amino. Y al tener ese grupo amino, entonces nos está diciendo que ese receptor puede unirse con una hormona, porque las hormonas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esas hormonas podría ser, ¿no es cierto?, la aldosterona. Vamos a suponer que esta sea, digamos, viene la hormona y este receptor, ¿dónde está? Vuelvo a repetir, en el núcleo. Muy bien. Entonces viene la hormona aldosterona, se va a unir a este grupo amino. ¿Puede hacerlo ahí? Sí, puede. ¿Puede hacerlo en esta parte AF1? Sí, puede, sobre todo en esta unión DVD. Entonces, este es el sitio de unión también de las hormonas. Voy a volver a repetir. Hay dos sitios de unión. El grupo amino terminal, ahí puede unirse la hormona, pero es mucho más importante este sitio denominado DVD, que corresponde a esta parte que se llama, digamos, parte C. Ustedes pueden ver, aquí hay una C. Pero también aquí hay una D. Esta D que se denomina región bisagra, ¿no? Y es unión de las proteínas de shock calórico, 90. Aquí dice P, proteínas. La S, shock. Y esto de aquí, esta H es calor.
Entonces, proteínas de choque calórico o de choque calórico 90. ¿Dónde va a actuar eso? En la región bisagra. Y una bisagra que tenemos en las ventanas, en las puertas, sirve para doblar si ustedes quieren. Ya. Ahora, aquí dice transactivación y aquí hay unas letras AF1. ¿Por qué se llama transactivación? Porque puede activar una hormona como no puede activarla la hormona, puede activarse por sí misma. Pero vamos a suponer que la aldosterona vino y se... Esa aldosterona entonces va a activar estas proteínas de choque calórico. Al activar esas proteínas de choque calórico, ellas transportan a la aldosterona hasta el núcleo. En el núcleo se une con esta unión, por eso dice unión al DNA. ¿Quién se va a unir? La hormona. Y una vez que se ha unido, se genera una cadena de actividades, ¿no es verdad?, que va a estimular al ADN a formar el ARN mensajero. Ese ARN mensajero que lleva la información de la orden de la aldosterona, en este caso, que estoy poniendo como ejemplo, entonces va a generar la síntesis de proteínas y se va a salir del núcleo. Cuando se sale del núcleo, ese ARN mensajero se dirige al AR ribosomal. ¿Dónde está el ARN ribosomal? En los ribosomas que se encuentran en el citoplasma de la célula. Y una vez que ha llegado ahí el mensajero, entonces se introduce en ese ARN mensajero y llama al ARN de transferencia, el que trae los aminoácidos para que se genere la síntesis de proteínas. ¿Y qué proteínas va a formar la aldosterona? Las proteínas transportadoras de sodio. En realidad no es de sodio, sino de cloruro de sodio, pero en realidad, digamos, los libros dicen proteínas transportadoras de sodio. Y entonces esas proteínas transportan el sodio, sobre todo en la porción distal del túbulo distal y en el túbulo colector. Estoy hablando del riñón. Y entonces ese transporte de cloruro de sodio, o de sodio, si ustedes quieren decirlo de esa manera, arrastra agua. Por lo tanto, la aldosterona retiene sodio y agua. Y al retener sodio y agua, eleva la presión arterial. Entonces, eso es lo que vamos a tener, digamos, como un ejemplo, ¿no? O sea, más o menos le he relatado de manera sintética, ¿no?, lo que va a ocurrir con este tipo de transportadores. Entonces, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué características tienen estos receptores nucleares? Son proteínas intracelulares solubles. ¿Dónde se encuentran estos receptores? A nivel del núcleo o en algunos casos son citoplasmáticas, que actúan como receptores de moléculas lipófilas, entre las que se encuentran algunas hormonas. La hormona que pasa a través de la membrana plasmática, por ejemplo, si hemos hablado hace un momento de la aldosterona, ¿quién va a atravesar la membrana plasmática? Atraviesa la aldosterona. La aldosterona tiene ahí un receptor, no, en la membrana celular no, se entra nomás. ¿Por qué? Porque es una hormona que está estructurada de lípidos. Su base de la aldosterona es el ciclopentano perhidrofenantreno. Ese anillo esteroideo le permite el ingreso a través de la membrana celular al citoplasma. Bueno, muy bien, la hormona que pasa a través de esa membrana plasmática, normalmente por difusión pasiva, alcanza el receptor e inicia la cascada de señales. Ahora, ¿qué dije hace un momento? ¿Con quién primero se va a unir la aldosterona? Con las proteínas de choque calórico. Ya, entonces, que se llaman, como hemos visto ahí en la diapositiva, HSP90. Ya, eso es lo que debemos de tener presente. Y entonces, los ligandos, que viene a ser la hormona, deben de tener un peso molecular bajo para ser parcialmente lipídico.
Esta familia de receptores comprende un gran número de factores de transcripción cuya función es regular el crecimiento y desarrollo, el metabolismo celular y el mantenimiento de la homeostasis por medio del control de la expresión génica. O sea, por medio de la activación de los genes. Todos estos receptores son dianas importantes de fármacos bien conocidos, así como el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de las enfermedades, como por ejemplo la diabetes, el cáncer, la hipercolesterolemia, etcétera, etcétera. En general son proteínas monoméricas grandes que presentan 4 dominios funcionales.